Bienvenido nuevamente al Gobierno de la Mañana. Yo quiero también saludar a don Álvaro Arbelo Hijo, que inicia esta segunda parte del Gobierno de la Mañana con sus interesantes comentarios. Y por supuesto, a este maravilloso equipo que conforma el mejor programa que tiene la República Dominicana, sin duda alguna, el Gobierno de la Mañana. Miren, yo quiero referirme a la resolución que fue emitida por el Ministerio de Salud Pública para limitar el acceso de personas a lugares públicos y lugares privados de uso público si no se presenta la tarjeta de vacunación con las 2 dosis. Primero decir que nosotros en este programa, el Gobierno de la Mañana, hemos venido planteando en diversas ocasiones que el gobierno tenía que tomar medidas para de alguna manera obligar a la población a que se vacunara. Y el 26 de mayo de este año, nosotros hicimos un comentario aquí en el programa que iba precisamente en ese sentido. Estamos hablando de eso ya más de 4 meses. Ya el último grupo poblacional ya se estaba vacunando en ese momento. Ya el último grupo, cuando se vacunaron primero los médicos, después las personas más adultas, y así fue poco a poco avanzando hasta que ya para esa fecha del mes de mayo, ya todos los grupos se estaban vacunando en el país y había vacunas suficientes para atender la demanda de la población. Nosotros en ese momento hicimos un comentario aquí en el programa donde le decíamos a las autoridades de salud que debían adoptar algunas medidas para que la población se viera obligada a ir a vacunarse. Por ejemplo, hablábamos en aquel momento de exigir la tarjeta de vacunación para usted poder entrar a un banco y realizar una transacción. Usted ir a un banco y poder retirar dinero. Para hacer eso, usted debía presentar su tarjeta de vacunación. ¿Por qué? Bueno, porque usted va a entrar a un establecimiento cerrado, pequeño, con aire acondicionado, donde hay muchas personas. Entonces, una persona que esté contagiada con la enfermedad puede también enfermar a otros. Pero que también eso se implementara para el tema de las remesas en las diferentes remesadoras que tenemos en el país. Y menciono estos temas que son de carácter económico porque lamentablemente aquí la gente solamente entiende por el bolsillo. Ahí es que la gente entiende de verdad. Cuando le dan por el bolsillo. Fíjense que vamos aquí, posiblemente algunas personas no respeten las señales de tránsito y hacen lo que les da la gana. Bueno, porque una multa, me ponen una multa de 1,000 pesos, 1,500 pesos. Pero van a Estados Unidos y allí respetan todas las señales de tránsito. Allí respetan la ley y manejan con mucho cuidado, manejan con prudencia. ¿Por qué? Bueno, porque allá una multa cuesta un dinero, pero además eso va a su récord como conductor. Allí hay consecuencias. Te puede influir incluso hasta para tú conseguir un trabajo. Porque cuando tú vas a buscar un trabajo, te piden tu récord de licencia. Si tú tienes un historial de manejo que te afecte, eso va a ser un factor para que probablemente no te contraten. Pero además, Rosendo, cuando le ponen una multa, ¿de cuánto son las multas en Estados Unidos? O en Nueva York, específicamente, que es donde usted vivió. Ha subido mucho, ya hay una diferencia grandísima, pero la multa depende del tipo de violación que tú cometas. Por ejemplo, $200, $300, $100. Bueno, una multa, por ejemplo, yo recuerdo en mis tiempos, dar la vuelta en un lugar
donde no era permitido, eran 200 y pico de dólares. Imagínese usted, y de eso hace muchos años. Una multa por exceso de velocidad, el tamaño de la multa depende de qué manera tú excediste el límite de velocidad. Exacto. Por ejemplo, hay un rango. Si era 55 y tú excedías en 65, hay un rango, pero si era el exceso hasta 85, tenías que pagar una multa y además una diferencia también en los tickets, en los puntos en tu licencia. Entonces, es lo que le digo. La gente entiende por el bolsillo. Cuando le dan por el bolsillo, la gente inmediatamente reacciona y sabe que debe cumplir. Entonces, perdona que te interrumpa. Yo recuerdo cuando entró en vigencia la nueva ley de tránsito y movilidad. La ley del Intran. De la ley del Intran, se fijó la multa de tránsito en un mínimo de 5,000 pesos. Y eso fue una sola queja, que cómo es posible que nadie iba a poder pagar esos 5,000 pesos. Y al día de hoy, no se ha podido implementar ese monto de esa multa. Pero no quiero quedarme en lo que tiene que ver con el tránsito, porque solamente lo puse como un ejemplo de cómo reacciona una persona cuando la sanción es económica, porque le duele. Cuando usted no tiene su tarjeta de vacunación completa, su esquema de vacunación no está completo, y usted no puede entrar a un banco a retirar dinero, eso le duele, porque usted no puede buscar ese dinero que necesita. Cuando usted le envían una remesa y usted va a esa remesadora a buscar ese dinero y no puede entrar porque no tiene su tarjeta de vacunación completa, también a usted le duele. Entonces, nosotros hicimos esas propuestas, entre otras, el 26 de mayo de este año. Mucha gente en contra, acabando que yo era un dictador, que yo era un pichón de dictador, que Trujillo me quedaba chiquito, que qué bueno que esto, que lo otro. Empezaron a decir barbaridades y a satanizar lo que nosotros habíamos propuesto en este momento. Sin embargo, hoy en día, la resolución del Ministerio de Salud Pública limita el acceso de las personas que no tengan completo su esquema de vacunación. Y eso entrará en vigencia a partir del próximo lunes 18, donde esas personas no podrán entrar a lugares públicos y a lugares privados de uso público. Entiéndase, no podrán entrar a establecimientos comerciales de diferentes naturalezas, no podrán entrar a instituciones públicas donde también se exigirá la presentación de la tarjeta de vacunación. Es decir, que esas personas que todavía al día de hoy no se han vacunado, a pesar de tener aquí las vacunas y tener una cantidad considerable de centros ubicados en todo el territorio nacional, bueno, pues que no se quejen, porque ahí están las vacunas, ahí están los centros, y usted lo único que tiene que hacer es acudir a uno de ellos. Ya se está hablando de llevar esto a la justicia, al Tribunal Superior Administrativo, porque supuestamente esta disposición violenta derechos fundamentales, y yo no creo que sea así. Pero además, la ley 4201, que es la Ley General de Salud, que nunca ha sido atacada por inconstitucionalidad, resulta que ahora lo que esa ley dispone para estos grupos que se niegan a la vacunación supuestamente es inconstitucional, porque solamente hay que irse al artículo 64 de esta ley, donde habla precisamente de las vacunaciones. Y dice lo siguiente: la responsabilidad de las ESPAS es garantizar a las poblaciones correspondientes las vacunas obligatorias aprobadas y recomendadas por la Organización Mundial de la Salud y los organismos nacionales competentes según el perfil epidemiológico del país. Son obligatorias las vacunaciones y revacunaciones de las que las ESPAS ordene. Las ESPAS era anteriormente la Secretaría de Estado de Salud Pública y Asistencia Social, lo que es hoy el Ministerio de Salud Pública.
Estas serán practicadas con los productos autorizados por las CESPAS y de acuerdo con las técnicas internacionalmente establecidas. Artículo 64 de esa ley. Pero el 69 de esa misma ley dice que en caso de epidemia o peligro de epidemia, la CESPAS deberá determinar las medidas necesarias para proteger a la población. Es decir, que esa medida que ha adoptado el Ministerio de Salud Pública lo hace tomando como base esta Ley General de Salud, que esta Ley General de Salud, para ser aprobada, tomó como base primero y antes que todo la Constitución de la República. Así que lo que debemos hacer es acudir a los centros de vacunación, a ponernos las 2 dosis de la vacuna y después, si usted quiere, se pone la tercera, pero usted debe cumplir con lo que ha establecido mínimamente el Ministerio de Salud como un requisito para usted poder acceder a los diferentes lugares en nuestro país, sean estos públicos o privados. Ir a un centro de vacunación, ponerse su primera dosis, volver cuando le corresponda a completar su esquema de vacunación, porque en caso contrario, usted tendrá muchas limitaciones para moverse a partir del próximo día 18. Los que antes nos criticaron bastante porque hicimos esas propuestas buscando la manera de que la población se vacunara, hoy posiblemente, si se hubieran tomado esas medidas hace varios meses, ya tendríamos más del 80% de la población vacunada contra el COVID-19. Llévatelo, Cundo.